Hola a todos, mi nombre es Barbosa Fernando. Hoy vamos a hablar de resonancia de glándulas suprarrenales. Bueno, comenzando con la charla, vamos a hablar un poco de lo que va a ser la temática de hoy en día. Los temas que vamos a ver van a ser qué son las glándulas suprarrenales, anatomía, secuencias y programación en resonancia magnética, patologías y por último vamos a hacer una pequeña conclusión para cerrar el tema. Bueno. Empezamos. ¿Qué son las glándulas suprarrenales? Las glándulas suprarrenales son dos pequeños órganos que se ubican encima de cada riñón. La función de estas glándulas es producir diferentes tipos de hormonas necesarias para poder mantenerse con vida y saludable. Estas hormonas son cortisol, aldosterona, adrenalina y noradrenalina. Bueno, estas hormonas cumplen muchas funciones, como convertir los alimentos en energía y controlar los niveles de azúcar en la sangre. También puede ser regular el equilibrio de la sal y el agua, mantener una presión arterial normal y responder a la enfermedad y estrés. También ayuda mucho a comenzar el desarrollo sexual de un niño y su rapidez, y también ayuda a mantener el embarazo en mujeres. Un dato no menor que es muy importante para tener en cuenta, que las glándulas suprarrenales están controladas en parte por el cerebro. Esta parte del cerebro es el hipotálamo, que es una pequeña área del cerebro que participa en la regulación hormonal. Acá vemos una imagen, señalando con el mouse, señalando primero ambos riñones, riñón derecho, riñón izquierdo. Estas dos cositas que ven acá de color amarillenta son las glándulas suprarrenales. Glándula suprarrenal izquierda y glándula suprarrenal derecha. También vemos acá lo que es la vena renal izquierda, vemos la rama, la arteria renal izquierda y vemos ambos uréteres que conectan los riñones con la vejiga. También vemos lo que es la aorta descendente y la vena cava inferior. Siguiendo un poco lo que es la anatomía de las glándulas, vamos a decir que cada glándula consta de dos partes, la corteza y la médula. Como señalo acá, empezamos por la médula, que es la parte más interna y secreta hormonas como la adrenalina, que ayudan a controlar la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la sudoración y otras actividades reguladas por el sistema nervioso simpático. Y después tenemos lo que es la corteza. La corteza es la parte más externa de las glándulas y también segrega diferentes hormonas, incluyendo los corticosteroides y los mineralocorticoides. La corteza suprarrenal también produce pequeñas hormonas o sexuales masculinas, como la testosterona. Bueno, ahora ya pasamos a hablar un poco de lo que es la resonancia de las glándulas. Bueno, el protocolo de las glándulas suprarrenales es un conjunto de secuencias que permite diferenciar diferentes enfermedades, en particularmente adenomas, pobres en lípidos. Las secuencias que vamos a realizar, en este va a ser un axial T2, un axial T2 Satigrat, un axial difusión, un coronal T2 y un axial T1 adquirida en fase y fuera de fase. Esto lo vamos a hablar más tarde y después. Si el estudio llega a ser pedido con contraste, se va a hacer un axial T1 Satigrat dinámico y un axial T1 Satigrat tardío. Acá vemos lo que es un poco el posicionamiento. Estos estudios es muy importante recalcarlo que se hacen en resonadores cerrados, resonadores de alto campo. Vemos acá como el paciente está en el cúbito mirando para arriba, con su correspondiente bobina y las piernas elevadas. Bueno, pasamos a lo que es la programación. Para hacer un coronal T2, va a ser algo simple, fácil. Va a ser, siguiendo los límites en el plano sagital axial, va a ser desde el plano muscular anterior hasta el plano muscular posterior, como vemos en pantalla. Para hacer los diferentes tipos de axiales, bueno, en el plano sagital va a ser un axial estricto sin angulación. Mientras que en el plano coronal va a ser el límite superior, va a ser dos cortes por encima de las glándulas suprarrenales, como vemos acá en pantalla, y el límite inferior va a ser polo inferior del riñón más caudal, es decir, el riñón que esté más por debajo, o límite de la inferior de la lesión, si es que la posee. Bueno, si el estudio llega a ser pedido con contraste, previo a la inyección se va a agregar un axial T1 con saturación grasa volumétrico. Y también va a estar programada igual que los anteriores axiales. Dos cortes por encima de las glándulas suprarrenales y el límite inferior va a ser polo inferior del riñón más caudal o límite inferior de la lesión.
Bueno, post-inyección del contraste se realizará un axial T1 con saturación grasa volumétrico. Y bueno, primero se va a hacer una arterial con fluoroscopía, un tiempo venoso que va a ser 30 segundos posterior al arterial y un equilibrio que se le llama, va a ser 30 segundos posterior al venoso. Bueno, vamos a hablar de lo que dijimos antes, lo que son las secuencias en fuera de fase y en fase. Las secuencias en fase y fuera de fase corresponden a secuencias de cogradiente. Estas son obtenidas con el mismo tiempo de repetición, pero con dos valores de tiempo de eco totalmente diferentes. Las secuencias en fase y fuera de fase son técnicas de resonancia magnética que se utilizan más que nada para distinguir entre grasa y agua. Las imágenes en fase suman las señales del agua y la grasa, mientras que las imágenes fuera de fase restan las señales porque los protones están en oposición, es decir, 180 grados de desfase. Esta técnica mayormente es especialmente útil para identificar patologías como quistes benignos o identificar la presencia de grasa, ya que la señal de la grasa y el agua se cancela en las imágenes fuera de fase. Vamos a ver un ejemplo ahora de imágenes en fase y fuera de fase. Acá en la izquierda vemos una secuencia axial ponderal T1 en fase y acá vemos una axial T1 también en fuera de fase. Vean cómo las densidades son totalmente distintas. Esta es una imagen de resonancia en fase y fuera de fase para estudio de masa glandular suprarrenal, como vemos acá señalados con la flecha. Este paciente es un paciente con antecedentes de cáncer de pulmón y se identifica masa sólida que no presenta caída de señal en imagen fuera de fase, como vemos en pantalla. Bueno, pasamos a lo que son un poco las patologías. Bueno, las patologías, la causa de los trastornos o patologías de las glándulas depende mucho del tipo de trastorno que tenga, pero las causas más simples pueden ser medicamentos como esteroides, un problema en otra glándula, como la glándula pituitaria. Esta glándula es la que también libera hormonas que afectan el funcionamiento de las glándulas suprarrenales. Y por último, también se puede hacer un cambio en los genes, como por ejemplo, mutaciones. Estos cambios pueden hacer que las glándulas suprarrenales produzcan demasiado o muy poca cantidad de una o más hormonas. Ustedes se preguntarán cómo se diagnostican estos trastornos. Bueno, los profesionales de la salud de diferentes tipos de médicos, según los síntomas e historia clínica del paciente, es posible que le hagan un análisis de sangre, orina o saliva. Y estas pruebas lo que hacen es medir sus niveles de hormonas en el cuerpo. O también su médico puede solicitar una tomografía computarizada o una resonancia magnética, como estamos hablando en este caso, para buscar distintos tipos de tumores. Bueno, pasamos a la primera patología, que vamos a ver la más importante, digamos, que son los tumores en las glándulas suprarrenales. Un tumor suprarrenal comienza cuando las células de las glándulas crecen de manera descontrolada y desplazan a las células normales. Esto dificulta que el cuerpo funcione de la manera en que debería de hacerlo. La mayoría de los tumores de las glándulas se llaman adenomas. Estos tumores no son cáncer en sí, sino son tumores benignos y no causan problemas. Algunos adenomas se detectan por accidente cuando una persona se hace pruebas por otras razones o simples chequeos. Si el tumor suprarrenal es canceroso, las células del cáncer se pueden propagar a otras partes del cuerpo y así generando una metástasis. Como dijimos, el adenoma suprarrenal es el tumor más común. La mayoría de los adenomas no producen síntomas ni requieren tratamiento. Los adenomas suprarrenales se dividen en dos, funcionantes y no funcionantes. Los adenomas funcionantes secretan un exceso de hormonas de las glándulas suprarrenales y estos pueden llegar a requerir un tipo de tratamiento. En cambio, los adenomas suprarrenales no funcionantes no producen hormonas suprarrenales en exceso, lo cual hace que la mayoría de los adenomas suprarrenales no funcionantes sean asintomáticos y no requieren tratamiento. Vamos a hablar de lo que ahora es la insuficiencia suprarrenal o enfermedad de Addison, mejor conocida. Es un trastorno raro de las glándulas que lo que hace es que no pueden producir las hormonas cortisol y aldosterona, o lo hacen en cantidades muy pequeñas. La insuficiencia suprarrenal puede estar causada por un trastorno de las glándulas suprarrenales o un trastorno de la hipófisis. Además, puede estar causado por una reacción autoinmunitaria, un cáncer o una infección. Los síntomas más recurrentes, en mayoría de los casos, se presentan en tiempo de estrés,
pero se puede decir que los síntomas son debilidad, cansancio, mareos, más que nada al ponerse de pie, manchas manchas oscuras en donde no le da el sol, como vemos en pantalla, como vemos en codos y en las encías. También vemos lo que es adelgazamiento, deshidratación, pérdida de apetito y dolores musculares. Todo esto también acompañado de náuseas, vómitos o diarrea. Bueno, otra patología, otro síndrome que vamos a hablar en esta charla es el síndrome de Cushing. El síndrome de Cushing es un trastorno que ocurre cuando el cuerpo tiene demasiada hormona cortisol durante un periodo prolongado. En condiciones normales, el cortisol es lo que ayuda a mantener el equilibrio, pero cuando los niveles se elevan excesivamente por un largo periodo, es que ocurre en el síndrome de Cushing. Esto tiene efectos perjudiciales para la salud de uno, ¿no? Bueno, mayormente un tumor suele ser la causa de los niveles de cortisol que se encuentran en el síndrome de Cushing. El síndrome de Cushing puede ser de dos formas. Se puede ser endógeno, que es decir, del interior del cuerpo, que esto te produce el cortisol elevado, lo hace el mismo cuerpo, como dije, por ejemplo, un tumor en la glándula pituitaria o las glándulas suprarrenales. Y también puede ser o exógeno, que es de fuentes externas. En este caso, el síndrome de Cushing se produce en los efectos secundarios de ciertos medicamentos para tratar otras afecciones. Un ejemplo es la administración prolongada de glucocorticoides para tratar enfermedades inflamatorias. ¿Cuáles son los síntomas del síndrome de Cushing? Bueno, no todas las personas que tienen síndrome de Cushing presentan los mismos síntomas. Algunas personas presentan muchos síntomas, mientras que otros no presentan ninguno, mayormente. La mayoría de las personas que tienen síndrome de Cushing tienen lo que es una cara redonda roja y llena, como vimos en la anterior imagen. La tasa de crecimiento en niños va a ser muy lenta y va a ser un aumento de peso con acumulación de grasa en el tronco, pero bueno, la pérdida de peso más que nada se va a ver de grasa en brazos, piernas y glúteos. Esto se le llama lo que es una obesidad central, ya que solo la acumulación de grasa se centra en el tronco. Bueno, siguiendo con los síndromes de Cushing, vamos a hablar también las personas pueden tener cambios en la piel, como infecciones de la piel, estrías en la piel del abdomen, la parte superior de los brazos, los muslos y las mamas, y piel delgada con propensión a los hematomas. También puede presentar cambios musculares y óseos, como vemos también en la imagen del medio, que puede ser dolor de espalda que recurre con las actividades rutinarias, simples, dolor o sensibilidad en los huesos, acumulación de grasa entre los hombros y arriba de la clavícula. También puede presentar fracturas de costilla y la columna vertebral, que son causadas por el adelgazamiento de los huesos. Y también los músculos van a estar débiles, especialmente en caderas y hombros. Y bueno, por último también va a presentar cambios en el cuerpo, son más sistémicos, como puede ser, le puede dar diabetes tipo 2, presión arterial alta, colesterol y triglicéridos elevados, crecimiento excesivo en vello en la cara, el cuello, el abdomen y los muslos, disminución o ausencia del deseo sexual, que también va a estar acompañado con problemas de erección. Pasamos a otra patología. Bueno, este es un carcinoma adrenocortical. Un carcinoma adrenocortical en las glándulas son muy raros en sí que se presenten, pero tiene una alta letalidad. Lamentablemente son más frecuentes en niños, donde se producen diferentes síndromes endocrinos como virilización o feminación. En adultos no hay alteraciones hormonales o se presentan en modo tardío. Bueno. Vamos a hablar de lo que es el síndrome de Cohn, otro síndrome muy importante que se presenta en los posibles tumores de las glándulas, que está causado por un tumor en la glándula, como dije, o por la presencia de algunas otras enfermedades. Una concentración alta de aldosterona provoca hipertensión arterial y un descenso en la concentración de potasio. Esta baja concentración de potasio causa debilidad, hormigueo, calambres musculares y periodos de parálisis temporal. Acá vemos en la imagen A, vemos una pieza quirúrgica con un adenoma en la glándula suprarrenal izquierda, y mientras en la imagen B vemos el adenoma cortical adrenal, que es un tumor nodular con bordes bien definidos, de apariencia capsular, de color amarillo brillante, como vemos en la pantalla. Bueno, una de las últimas patologías es el neuroblastoma suprarrenal. Este neuroblastoma es muy común en niños
Es un tipo de cáncer que se origina en las células nerviosas inmaduras, neuroblastos, de las glándulas suprarrenales. Es un tumor sólido extracraneal, más común en la infancia, como repetí al principio, aunque también puede aparecer en otras partes del cuerpo, como el cuello, el tórax o la médula espinal. Lo más frecuente es que comience en las glándulas, como dijimos. Bueno, los síntomas varían según la ubicación del tumor y su tamaño, pero pueden incluir una masa palpable en el abdomen, el cuello o el tórax, dolor en los huesos o signos de insuficiencia medular, como por ejemplo anemia, fiebre, falta de apetito y pérdida de peso, distensión abdominal y diarrea. También puede haber síntomas neurológicos como dificultad para respirar o debilidad o también presión alta. Bueno, terminando con la charla del día de hoy, sacamos una conclusión, que la resonancia es una técnica de imagen muy útil para la evaluación de las lesiones de las glándulas suprarrenales y se considera el método de imagen de primera opción para niños, mujeres embarazadas jóvenes y madres lactantes. Bueno, muchas gracias, Fer. Estuvo excelente la clase.